Esto es Colmenafai. En breve, comenzamos. Listo. Bienvenidas y bienvenidos a Colmenafai. ¿Qué les pareció el episodio 35? Espero lo hayan disfrutado tanto como yo y lo hayan compartido con padres que deseen cambiar el paradigma de la paternidad. Ya es jueves, jueves de Colmenafai, y está por terminar agosto, un mes en el que celebramos en su primera semana la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Y para este último episodio del mes de agosto, en Colmena Fai tenemos el honor y el placer de tener como invitada a la maestra Yvette Mecot, espero haberlo dicho bien, secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas, Adolescentes en el estado de Nuevo León, en mi país, México lindo y querido. Bienvenida, maestra Yvette. Al contrario, Trudy, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que estoy muy orgullosa y muy emocionada de estar aquí en tu programa y pues lista para que tengamos este diálogo y aprender mutuamente. Sí, y es que parece que, ¿qué tiene que ver la Semana Mundial de la Lactancia Materna con estos retos o desafíos, que es el tema que vamos a abordar el día de hoy, con la protección de los derechos de la niñez y están íntimamente relacionados? Ya usted nos podrá ir contando un poco sobre esta relación de una cosa con la otra, pero antes de empezar a conversar y entretejer juntas este episodio, me gustaría pedirle permiso para presentarla. Por supuesto, al contrario, te agradezco mucho. Bueno, la maestra Yvette Mecot Rivera, como ya les dije, secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Nuevo León en México. Es profesora de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con nombramiento de profesor ordinario. Doctoranda en el programa de doctorado en estudios interdisciplinarios de género y políticas de igualdad en la Universidad de Salamanca, España. Ha sido disertante en congresos nacionales e internacionales en materia de protección de infancia, profesora a tiempo completo en la Universidad Autónoma de Nuevo León de 2012 a octubre del 2021, actualmente con licencia. Es profesora de las asignaturas o ha sido profesora de las asignaturas Derechos Fundamentales, Derechos de la Infancia y Teoría de las Obligaciones en el programa de la licenciatura en Derecho de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es profesora de la materia de Derechos Humanos, Género y Familia de la Facultad de Derecho y Criminología en la Universidad Autónoma de Nuevo León desde 2016 hasta la fecha y ha publicado varios artículos relacionados con los derechos de las niñas, niños y adolescentes, las políticas públicas relacionadas con las infancias y el acogimiento familiar, entre otros. Bienvenida. Al contrario, muchísimas gracias. De verdad que es un gusto y un honor estar aquí. El placer es todo nuestro, porque en este episodio, el número 33, vamos a hablar sobre desafíos, la serie de retos y las tensiones que existen para construir esos sistemas de protección de la niñez y qué mejor que toda una experta en la materia para hablarnos sobre este tema e irnos psicoeducando y educando en materia de derechos de la niñez, porque hace falta mucho trabajo, no solo con las personas que se dedican a tomar decisiones que han sido votadas, sino también con nosotras, las personas ciudadanas y ciudadanos de nuestro país y de distintos países, porque en todos los países la realidad de la infancia o de las infancias no es tan distinta una de la otra, al menos en Latinoamérica. Y quisiéramos invitarles cordialmente a que si quisieran saber de qué se trata la protección integral de la infancia, hubo un episodio previo, el episodio 18, con el candidato doctor Alexis Gómez, eh, con el que conversamos sobre este concepto. Pero ahora me gustaría preguntarle a nuestra invitada, cuando hablamos de niñez,
¿A qué nos referimos con este término? Bueno, pues en principio, cuando hablamos de niñez, por supuesto, desde la perspectiva de lo que establece la Convención de los Derechos del Niño, pues sería toda aquella persona, todo aquel ser humano menor de lo que, por ejemplo, en México es menor de 18 años, pero que este límite o este techo de edad puede variar o puede modificarse dependiendo de la estructura y la normativa de cada estado, ¿no? De cada estado que forma parte efectivamente de la convención. Pero en principio podríamos decir que la niñez pues es una etapa, por supuesto, de vida con características muy específicas, con necesidades muy específicas, con atenciones que deben de ser específicas, que tienen que ser muy dirigidas a una etapa especial en el desarrollo del ser humano, y yo diría que incluso la etapa más importante, por supuesto, en el desarrollo del ser humano. Y pues estaríamos hablando en principio desde la perspectiva jurídica y en la lógica de cómo estamos establecidos en el Estado mexicano, estaremos hablando de niñas o niños y adolescentes entre una edad de 0 años, evidentemente, hasta menos de 18. Ok, entonces nos está quedando muy claro que hablando de términos jurídicos en nuestro país, que es México, la niñez se refiere desde incluso cuando hablamos de los 0 años, es este periodo de la gestación que también es sumamente importante antes de que este niño sea parido o sea traído al mundo a través del medio o el método que haya sido. Es muy importante cómo este bebé vivió la gestación a través de la relación con el cuerpo de su mamá, ¿no? Y sin poner el foco en la mamá, sino más bien poniendo el enfoque a todo el entorno, el contexto sociocultural en el que esta mamá gestante se desarrolla, ¿cierto? Claro, por supuesto, en la potencialidad del ser humano. Eh, Es ese cuidado y protección. Incluso en la política pública que se ha generado, y no solo en México, yo creo que dentro de la región hemos establecido ya más o menos una especie de homologación en criterios en la atención a primera infancia, por ejemplo. En la ruta específica de la política pública, una parte importantísima es justo la atención de la madre gestante y preciso atención a la madre gestante pensando primordialmente en el derecho de esa niña o niño que van a nacer, pero por supuesto que a la par también hay una atención integral con respecto a esta madre gestante. Más allá incluso cuando esta madre gestante por alguna circunstancia es menor de edad, porque entonces ahí hay una, digamos, doble necesidad o doble derecho de protección por sí, por ser madre, por este proceso con el hijo que va a tener o la hija que va a tener, y por otro lado, el tema de ella, incluso como persona, bajo la perspectiva de la protección especial que tienen adolescentes menores de 18. Y esto me lleva a recordar una frase, no necesariamente la dijo así, porque no me aprendo todo de memoria, pero el maestro candidato doctor Alexis Gómez nos hablaba de esta necesidad que ha sido recientemente atendida, al menos en papel, ¿no? En las leyes, de pasar de un sistema reactivo, un estado reactivo, a un estado con sistemas de protección integral, que es de lo que nos está usted justamente hablando. ¿Cierto? Sí, claro, no, de hecho, este tema es muy importante porque yo incluso iría un poquito más allá en la lógica que, claro, el estado reactivo implica que el gobierno o la lógica en cómo se está administrando o cómo se está generando la administración del poder y de las estructuras y los diferentes poderes del Estado, tal cual que legislativo, ejecutivo y judicial, eh, la reacción sería, claro, esperar a que las cosas sucedan y luego entonces empiezo a llevar a cabo alguna acción en específico que me solucione el problema. Ya una vez que el problema se presentó, entonces la lógica de prevención pues la tenemos de lado, ¿no? Pero fíjate que en materia específico de la evolución histórica de lo que han implicado el respeto de los derechos de niñas, niños y adolescentes a lo largo de la historia, creo que el tema de reacción, pues incluso hasta poco, porque la verdad es que los niños estaban muy invisibilizados. Los derechos de las niñas, niños y adolescentes estaban tan invisibilizados, incluso
desde la Constitución aquí mexicana, por supuesto, incluso por ahí cuando empezaron a hablar de derechos de niños y adolescentes, se utilizaba de entrada el concepto menores, que afortunadamente ya podemos, y hay que decirlo y repetirlo siempre, que hay que eliminar esa conceptualización que puede resultar peyorativa, pero en particular era como muy específico la instrucción, digamos, que nos daba el Estado de que todo lo que tenía que ver con los derechos o con el cuidado de los niños era un tema privado. Entonces, a quien le interesa a la familia. Es un tema privado, yo gobierno, no me meto, a menos que ya vea que efectivamente en el sistema de reacción que hay algo ya muy, muy grave, entonces me meto. Pero en principio todo lo que tiene que ver con niños, pues que lo vean los papás, porque a mi gobierno me interesan otras cosas del orden público y esta perspectiva, pues poco. Entonces, esa invisibilización pues la sufrieron y desgraciadamente todavía se sufre mucho en la vida diaria y cotidiana de nuestras niñas, niños y adolescentes, pero por lo menos a partir justo del 89 de la convención se pretende que haya un cambio de paradigma. Se establece justo la lógica de entender a las niñas, niños y adolescentes como objetos de protección, que lo grave era que incluso, o sea, objeto de protección me refiero incluso a la materialidad del concepto, que podíamos verlo a veces hasta como objetos efectivamente a los propios niños. Tal cual una televisión es mía, tal cual un niño es mío. Entonces es mi propiedad y es una objetivización de la persona. Y durante mucho tiempo, las niñas, niños y adolescentes fueron vistos como eso. Yo le dé vida, es mío, y entonces yo con él hago lo que quiera. Y esa lógica efectivamente tuvo un arraigo pues, histórico. No me atrevo a hacer una crítica retrospectiva porque pues así estaban las cosas en la evolución histórica, ¿no? No podríamos criticar ahorita cómo hace 40 años estaba estructurada la sociedad porque así era como estaba estructurada. Lo que sí necesitamos es analizar esa evolución que hemos tenido de hace 40 años a la fecha, cómo estaban concebidas las niñas, niños y adolescentes antes de que se llevara a cabo la convención y qué tanto hemos avanzado. Y en esa lógica creo que efectivamente, y estoy muy de acuerdo con lo que comentas, que decía este doctorando, de la perspectiva que es importantísima de la prevención, pero ya no tanto en la lógica de una prevención para que no esperemos a que pase, sino en un tema de garantizar derechos. Porque no nada más estoy como previniendo, no prevengo que algo malo pase. Lo que estoy haciendo es más allá. Digo, me refiero como al gobierno o al Estado en su conjunto. Lo que estamos haciendo es generar mecanismos que garanticen derechos, porque antes los derechos ni siquiera estaban en la mesa. A partir de la convención dejamos y cambiamos la lógica de niñas, niños y adolescentes como objeto, tal cual como un teléfono pudiera ser, a entenderlo como una persona con los mismos derechos que los adultos e incluso derechos reforzados. Entonces, ponerlos en la mesa y verlos como eso, como personas que por más que sean pequeñas, por más que sean indefensas en cuanto a su autocuidado, que por supuesto la raza humana somos de la raza más vulnerable al momento de nacer. Nosotros no podemos valernos por nosotros mismos absolutamente para nada cuando nacemos, a diferencia de otro tipo de animales donde sí, los animales pueden a lo mejor ya tener, incluso nacen y pueden empezar a caminar. Nosotros, si no tenemos cuidado, simple y llanamente morimos. Entonces, esto de ver a estas personas, estos bebés, a estos niños como persona, como alguien que tiene derechos, como alguien a quien hay que respetarle esos derechos, como alguien a quien hay que garantizarle los derechos, eso cambia la lógica. Y entonces ya no estamos hablando de un objeto al que hay que cuidar como si fuera una cosa, sino estamos hablando de una persona que tiene derechos y hay que garantizárselos. Entonces, este cambio realmente es lo que nos abonó la convención y luego afortunadamente toda la cascada normativa que ha venido desarrollándose y que eso por supuesto ha obligado a los estados y ha obligado a gobiernos, ha obligado a congresos, ha obligado a todos, ha obligado a sociedad civil a que entendamos que niñas, niños y adolescentes tienen derechos y que a nosotros nos toca esa garantía. Nosotros nos incluye a todos y cada uno de de las personas adultas que formamos parte de, en el caso de México, de nuestro Estado mexicano, ¿cierto?
Totalmente. Incluso la perspectiva y la lógica del sistema de protección, tanto el Sistema Nacional de Protección de Derechos, que es el CIPINA nacional, o el sistema estatal, que es el CIPINA estatal, o incluso el sistema municipal, los tres tienen un componente que es vital y justo es la incorporación a la materialización de la política pública y de la garantía de derechos. Bueno, la garantía sí le corresponde, por supuesto, a la autoridad, pero esta incorporación de tener en el sistema a la sociedad civil, eso fue un avance enorme porque tenemos que tener claro que la perspectiva y la filosofía de cómo se aplica el poder o cómo se ejerce el poder desde la lógica de autoridad. Ya creo que hoy por hoy lo tenemos claro que tenemos que hablar de gobiernos abiertos y tenemos que estar justo incidiendo en que la sociedad se involucre y tenemos que ser realistas que el gobierno no tiene, ningún gobierno, yo me atrevo a decir que ningún gobierno tiene la capacidad económica para solucionar todas las problemáticas sociales, en principios sociales, ya luego habrá otro estilo, o sea, otro tipo de problemáticas en un gobierno, pero los problemas sociales que son los más sensibles, todo lo que tiene que ver con estos derechos sociales, pues no hay gobierno que tenga dinero para solucionarle a todos. Entonces necesitamos esta cooperación que la sociedad civil significa en la garantía de los derechos, es decir, donde se instala la sociedad civil dentro de la obligación que le toca al gobierno, que sé que tiene la rectoría, por supuesto, como autoridad de restituir, pero cómo la sociedad civil se involucra. Y cuando hablamos de sociedad civil, claro, de sociedad civil organizada, pero si nos entendemos todos parte del sistema, incluso yo, claro, hoy soy servidora pública, pero también soy sociedad, también soy ciudadana, también formo parte, soy mamá, también formo parte de una colonia, entonces también soy parte de esta comunidad. Y si nos entendemos todos parte de un sistema de protección, entonces ya la lógica cambia, ya no son ellos, son las autoridades o son los grupos o la sociedad civil organizada, sino que cuando ya me doy cuenta que yo como persona formo parte de un sistema de protección, entonces ya me involucro y ya veo la lógica con otros ojos, con otros lentes. Y eso es lo que estamos pretendiendo hacer justo para que todos entendamos, es una frase que decimos mucho o lo hemos tratado de hacer como masivo y lo que se pueda porque creo que nos podría ayudar, que el CIPINA, es decir, el Sistema Estatal de Protección de Derechos, somos todas y todos. Esa es una frasecita que tenemos, el CIPINA somos todas y todos, porque todos tenemos una responsabilidad con respecto a la garantía de derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes. Por ejemplo, en el tema de la lactancia materna, eh, todas y todos podemos favorecer que esa lactancia materna sea establecida en la diada, que sea sostenida, pese a que la mamá tenga que ir a trabajar, sociedad civil, las personas del gobierno, el Estado mismo tendría que garantizar que en cada uno de los espacios en donde haya potenciales madres lactantes, haya lactarios, por ejemplo, que es algo que yo he visto que en el estado de Nuevo León han hecho gracias a pues la sociedad civil. Y yo traigo mucho a colación a una maravillosa persona que es la licenciada Mariana Villalobos Horta, que también fue invitada de Colmena Fai, y ella nos decía, bueno, los derechos humanos son como superpoderes, ¿no? Y como tales, los niños, niñas y adolescentes son superhéroes y todos y todas podemos garantizar la tenencia plena de cada uno de los derechos de las infancias. Nos decía usted, eh, pues sí, no hay estado que pueda garantizar la solución a todos los problemas sociales, que es hablando solo de este nicho, porque es el que nos toca, el que nos conmueve, el que vemos en las noticias o leemos en los periódicos y que nos llega a las fibras emocionales más sensibles. Y en este sentido, me gustaría que recordáramos esta última frase que acaba de decir. El CIPINA somos todas y todos, haciendo referencia a que alrededor de un niño o de una niña o un adolescente hay sistemas de sistemas que
promueven el desarrollo o las trayectorias de desarrollo positivas, ojalá así sean, de este niño o niña que está al centro, ¿cierto? Totalmente. Fíjate que yo creo que sí es importante hacer un recuento un poquito rápido. Nosotros como Estado, y me refiero al Estado mexicano per se, fíjate, en el 89 se firmó la Convención de los Derechos del Niño y una de las cosas a las que nos obligamos fue justo empezar a generar mecanismos normativos para empezar a garantizar y poner en la mesa y estructurar desde el punto de vista legal, pues los derechos de estos niños, ¿no? Es decir, vamos a cumplir lo que dice la convención y para eso, pues necesitamos que el Estado haga sus leyes en materia de atención y protección de derechos. El 89 se firmó la convención y nosotros nos tardamos hasta el año 2001 para crear nuestra primera ley federal. Es decir, sí nos llevó mucho tiempo el decir, ok, ese compromiso que hace 11 años a lo que me comprometí, pues bueno, me tardé, pero aquí está. Y empezó a funcionar un poco y por lo menos ya hablábamos de una ley. Sin embargo, esta ley no estuvo como diseñada en el sentido de poder operarla, que fuera operativa o materialmente eficaz. Y entonces cada quien pues finalmente terminaba haciendo lo que quería y aparte es una materia en la que cada estado también puede darse sus propias leyes. Entonces digamos que no hubo una homogeneidad en cuanto a cómo vamos a tratar y cómo vamos a abordar los derechos de las infancias. Justo en el año 2015 es donde se modificó la Constitución, luego se modificó, más bien se creó la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el año 2015. Y ahí en esa ley es donde se establece la creación del sistema. Y el sistema tiene como característica esencial que es un sistema de Estado, no de gobierno. Porque no nos estamos quedando solo en la administración pública, es decir, con el gobierno que le corresponda, que esté en turno, de bueno, entonces las secretarías de gobierno y yo gobernador o yo presidente, entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? La lógica del sistema va mucho más allá. La lógica del sistema es, a ver, los niños son prioritarios en todo y tal vez tan es así que entonces vamos a tener que involucrarlos todos. Y cuando me refiero a todos, me refiero a, por supuesto, en los niveles federal y en el nivel estatal y en el nivel municipal, hay un símil en cuanto a quienes formamos parte de los sistemas. A nivel federal es el presidente. O sea, de hecho, el presidente de la República es por ley el presidente del Sistema Nacional de Protección de Derechos. Pero haciendo la analogía con lo que estamos haciendo aquí en el estado de Nuevo León, el gobernador es el presidente, luego hay una coordinación de todo el sistema que lo lleva aquella persona que esté ostentando la dirección del sistema DIF, que ya aquí, fíjate, estamos hablando de dos sistemas. Estamos hablando del sistema del CIPINA, coordinado por quien dirige el sistema de atención a la familia. Y luego, que aquí la licenciada Gloria Bazán es nuestra directora general, y luego entonces ya está la Secretaría Ejecutiva, que le va a tocar operar todo lo que el sistema diga. Y entonces, ¿a quiénes vamos a operar o a quiénes vamos a coordinar? Pues se coordina el Poder Legislativo, se coordina al Poder Judicial, se coordina la Fiscalía, que es un organismo autónomo, igual que la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y, por supuesto, sociedad civil. Entonces, es todo el gobierno, empezando por la cabeza del gobierno, pero también los otros dos poderes están involucrados y forman parte de las comisiones y saben cuáles son las problemáticas que tiene la administración para llevar a cabo la política pública y qué necesitamos desde la lógica de la justicia de niñas, niños y adolescentes con el Poder Judicial, qué se necesita desde la perspectiva normativa o legal para la creación, modificación o nulificación de alguna norma. Y también tenemos a Derechos Humanos, que por supuesto es un ente que, pues su objetivo es efectivamente velar porque se respeten los derechos de cualquier persona que se considere vulnerada en ellos. Entonces, y la sociedad civil, que de lo que ya hablé hace rato, que la sociedad civil es imprescindible en este sistema. Entonces, cuando hablamos de este sistema, estamos justo diciéndole o intentando mandar el mensaje de aquí estamos todos, aquí nos vamos a meter absolutamente todos o deberíamos meternos absolutamente todos y meternos no en un tema justo desde la lógica
digamos, negativa del asistencialismo de te ayudo porque necesitas. No, estamos todos aquí y en el sistema DIF y en esta Secretaría Ejecutiva y en el sistema per se lo tenemos muy claro. Estamos aquí porque los niños tienen derechos. Eso es lo que está en el centro. Y el hecho de tener derechos justo significa que yo le puedo exigir a otro. Tener derechos como niños, como adultos, como lo que sea, significa que tengo la potestad de decirle a otro, oye, te toca traerme los libros para la escuela cuando los libros cumplan con el interés superior de la infancia. Te toca que me traigas las vacunas porque necesito las vacunas para mi derecho a la salud. Te toca generar espacios públicos donde me pueda apropiar, por ejemplo, primera infancia, porque tengo el derecho. Te toca cuidar el medio ambiente porque yo tengo derecho a respirar aire puro. Es decir, hablamos de derechos y eso es lo que a mí en estas conversaciones me gusta como dejar muy asentado que aquí estamos hablando de obligaciones que tenemos y de responsabilidad que tenemos todos los que formamos parte del sistema. Y esa responsabilidad es con respecto a los derechos que tienen nuestras niñas, niños y adolescentes y que nos exijan todo lo que quieran. Y como yo les digo, cuando tenemos sesiones o cuando estoy en algún evento con niñas, niños y adolescentes, siempre les digo, créansela. Necesitamos que se la crean y necesitamos que ustedes realmente se sientan con el poder de decirle a cualquier autoridad, tienes que ser porque yo tengo el derecho a recibir. Y eso creo que ese debería ser el centro, porque una vez que entendamos eso, lo demás, digamos que ya lo demás puede venir de una manera más sencilla. Ciertamente. Y nos hablaba usted acerca un poco de esta historia, de cómo en el 2001 se aprobó en las leyes mexicanas el tema de la Convención de los Derechos del Niño, luego en el 2015 con la Ley General de Derechos de Niños, Niños y Adolescentes, la creación del CIPINA a través de la Secretaría de Educación en esta Ley General del 2015 de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y ya nos explicó cómo funciona este engranaje en donde todos y todas participamos en la protección de los derechos de las infancias. Y ahora me gustaría preguntarle, ¿qué necesitamos? Porque claramente los niños no se han enterado de que sus papás o sus abuelas o sus tías no son sus poseedoras, es decir, no saben. Y a lo mejor pasaron el examen de formación ética y cívica con 10, pero eso no significa que sepan cuáles son verdaderamente sus derechos y quizá no saben cómo exigir si van a un centro cultural a cargo de un presidente municipal y la secretaria de Cultura pues no tiene ni idea de que juego y recreación forman parte de los derechos de estos niños y que como son sujetos de derechos no es un tema de, ay, bueno, te vamos a hacer el favor de prestarte un lugar digno para ir a hacer tus necesidades fisiológicas. Es el derecho de ese niño y es obligación de ese sistema municipal. ¿Qué sería necesario para fortalecer en las políticas públicas y alcanzar esa protección integral, multinivel, multifacética que está planteada en la figura del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niñas y Adolescentes? Pues mira, son muchos los factores que pueden incidir para abonar digamos, a que se estructure realmente un dispositivo de protección de derechos a nivel de Estado, a nivel de país. Hay muchas cosas que hay que hacer y, claro, por supuesto, muchos retos. Yo creo que uno de los elementos más importantes, y partiendo de lo que me decías, de que los niños no están enterados, de que son titulares de derechos, creo que justo necesitamos generar y crear muchos más mecanismos de participación, pero la participación infantil, al menos aquí nosotros estamos como muy hechos a la idea que a nosotros no nos gusta la participación infantil, que significan concursos. Y que entonces vienes y te doy un discurso y hablas y qué bonito, qué padre y qué buena oratoria tienes, pero hasta ahí se queda. Entonces, ese tipo de mecanismos a nosotros nos parece que sí son digo, evidentemente todo lo que abone es bueno,
pero lo que necesitamos nosotros buscar es que esa participación se dé con los elementos básicos de la participación, que lo primero es la información. En eso somos muy reiterativos. Para que los niños puedan participar, primero hay que informarles. Es lo primero. Hay que informarles con bases que ellos tengan como, por supuesto, todo con la autonomía progresiva en las etapas etarias que cada niña y niño tenga. No va a ser lo mismo como abordemos a un niño de 2 años, de 10 años o de 16 años. Evidentemente tienen estructuras diferenciadas, pero la información sí hay manera de llevarla. La información sí hay manera de transmitírselas. Y hay que darles esa información porque solo cuando tienen información, solo cuando hay conocimiento, se puede generar criterio. Y lo que justo queremos es que ellos empiecen a generar una perspectiva, una lógica, una visión de lo que pasa en sus contextos y que luego nos digan desde su visión qué necesitan para que nosotros busquemos el mejor mecanismo para darle respuesta a lo que ellos necesitan. Y cuando nosotros terminamos de hacer lo que ellos nos dijeron, con el mecanismo evidentemente ya de gobierno como programa o política pública, cuando los volvemos y además les decimos, mira, lo que me dijiste aquí está, ya se hizo este programa, se generó esto, aquí tienes evidencia, se hizo la foto, incluso los invitas, en ese momento se cierra el círculo de la participación. Es justo ahí donde el niño dice, ah, ya entendí. Y ese, ah, ya entendí, nos ayuda a que también le dé la información a sus compañeros de escuela, a sus amigos en la colonia, a que sus pares se enteren que tienen derechos y que lo que ellos dijeron, hubo otros que lo tomaron en cuenta y realizaron acciones. Entonces, entienden lo que implica empoderarse en la lógica de derechos. Entonces, yo creo que uno de los elementos más importantes, sin duda, es la participación, pero con esta estructura, con la estructura de información, generación de conocimiento y luego posteriormente los mecanismos para llevarlos a cabo. La participación es vital. Creo que, por supuesto, otra cosa que es importantísima es que ahora sí ya los adultos, los que estamos acá de este lado en la lógica del gobierno, también podamos entender cómo pueden coexistir diferentes sistemas sin que aplastemos unos a otros o sin que haya una lógica de invasión de competencias, sin que haya un tema donde a lo mejor dos instancias están haciendo lo mismo, pero pues es que esto me toca, pero también me toca. En cambio, generar esta perspectiva, que ese es un enorme reto que tenemos, generar la perspectiva de como todos y todas somos lo mismo, todas y todos somos el CIPINA, hay que ver cuáles son específicamente las facultades legales que tiene cada instancia institucional, pero en la lógica de que todos estamos haciendo lo necesario para que se lleve a cabo. Entonces, ciertamente, por poner un ejemplo, para el tema de garantías, en el tema de vacunación, pues hombre, nosotros, la Secretaría de Salud es la encargada materialmente de acercar las vacunas, pero a lo mejor habrá que hacer otro tipo de gestiones, a lo mejor habrá que buscar a través de educación a niños que estén en escuelas y que sepamos que no estén siendo vacunados y le damos la información a salud, pero eso lo tiene que hacer una coordinación de información del sistema. O a lo mejor me voy a enterar por Secretaría de Igualdad e Inclusión que hace acompañamientos en casas, en domicilios y que van a comunidad. Si ahí se detecta, entonces esta secretaría le informa a la Secretaría de Salud para que la Secretaría de Salud busque el mecanismo o nosotros. Pero si te das cuenta ya es cómo vamos todos interviniendo en la situación de restitución de derechos de un niño. Entonces, cómo todos atendemos a este caso. Y creo que esta lógica de coordinación nos va a ayudar mucho cuando ya lo podamos tener como muy asentado, nos va a ayudar mucho a saber que el que está, digamos, transitando la ruta de atención es el niño y nosotros como instancia lo que hacemos es ver en dónde, en toda esa etapa de desarrollo evolutivo, dónde nosotros nos vamos como anclando o dónde tiene que anclarse el gobierno o el Estado. Pero quien está en el centro de la ruta es el niño. Vamos a ver qué pasa con Ana desde que nace hasta que cumple 18 y todas esas necesidades. Por supuesto, dicho está fácil. Ya materializarlo es muchísimo más complejo por muchísimos temas. Aquí me gustaría destacar por si no lo saben, en nuestro Estado mexicano, una vez que se creó este organismo multinivel integral, que es el CIPINA,
del que la doctoranda Yvette Mecot es secretaria ejecutiva del Estado de Nuevo León, ella hizo mención a una ruta de atención. Resulta que el CIPINA tiene una estrategia nacional de atención a la primera infancia y tiene una guía de 29 servicios que es llamada la Ruta Integral de Atención a la Primera Infancia, porque como bien dijo la doctoranda Mecot, pues la primera infancia es muy importante y si quieren saber por qué desde la economía atender a la primera infancia, poner el foco en la primera infancia resulta importante. Vayan al episodio número 19 con la doctora Ana Balsa, quien desde Uruguay nos habló sobre la economía de la primera infancia. Entonces, esta ruta integral de atenciones, que son 29 servicios para la primera infancia, pues garantizan medianamente, porque todavía no están totalmente aterrizados en la práctica, que niñas y niños en estos primeros años de vida que son tan importantes, pues tengan acceso a el desarrollo pleno de cada uno de sus derechos. ¿Y algo que quiera decirle al respecto? Sí, ya, perdóname. Esto tiene todo que ver, claro, con la ENAP y con la estrategia, justo, la estrategia de atención y la ruta integral de atenciones para esta primera infancia. Y claro que es un reto, no todos, no todas las niñas y niños hoy por desgraciadamente están recibiendo todos los servicios, y vuelvo a repetir, derechos traducidos a servicios que tiene que dar el gobierno, pero por lo menos sí creo que se están sentando las bases institucionales para que tengamos claro, y también un tema de evidencia, un tema de numeralia, un tema de estadística, porque con base en todo esto, o sea, justo los diagnósticos, justo esta información que nos pueden brindar las instancias con respecto a qué están haciendo cada quien dentro de la perspectiva de una ruta integral, nos permite ir visibilizando dónde están los focos rojos. Repito, no se puede atender todo, absolutamente, pero lo que es un hecho es que sí se puede priorizar donde tenemos mayor necesidad y mayor rezago. En cuanto, por supuesto, a las necesidades. Yo pondría, por ponerte un ejemplo, yo veo como un tema de vital importancia, neurálgico incluso lo diría, la perspectiva del derecho a la identidad, que forma parte, por supuesto, de la ruta. Porque el derecho a la identidad es la puerta que te abre todos los mecanismos de garantías de derechos, porque ya tienes, ya desde el punto de vista jurídico, que a lo mejor esto suena muy aburrido o muy frío, pero desde el punto de vista jurídico es lo que te da tu personalidad. O sea, es justo donde empiezan todos los atributos de la persona. Aunque no tengas registro, evidentemente eres una persona y tienes derechos. Pero justo por ser persona tenemos el derecho a tener un nombre. Y ese nombre entonces me abre la posibilidad al ámbito de salud, al ámbito educativo, al ámbito comunitario, a poder tener una casa, a poder comprar posteriormente algo, a ser empleado. O sea, es que la identidad es todo. Entonces, por ponerte un ejemplo de aquí, parte de manera transversal muchísimos temas con la perspectiva de educación, con la perspectiva de identidad. Entonces, esta ruta justo lo que hace es establecer eso, a ver cuáles son estas necesidades, que a final de cuentas los derechos parten de necesidades. ¿Qué necesita un niño? Y esa necesidad, ¿cómo la traduzco en derecho para que entonces exijas? Claro, insisto, hablo desde desde la doctrina y desde la lógica del deber ser. En el ser, pues ahí es donde luego empezamos a topar con ciertas problemáticas institucionales, comunitarias, presupuestarias, ideológicas y de muchísimos temas, que luego no permiten ese avance tan rápido como nos gustaría, pero sí te digo, y esto de verdad lo digo, no porque me toque a mí estar aquí, porque finalmente es un trabajo del sistema, no es un trabajo mío, pero sí, cuando hay voluntad, cuando hay una instrucción de todo lo que tenga que ver con esto, vamos a darle y quitemos las barreras y la instrucción sea desde la cabeza, en este caso la del gobernador, por ejemplo, lo primero que hizo, su primer acto de gobierno fue firmar el pacto por la primera infancia. Fue lo primero que hizo en el Estado de Nuevo León como acto de gobierno. Entonces, eso ya también manda un mensaje.
Y eso nos manda un mensaje incluso a nosotros de lo que significa tener que trabajar en ese sentido. Entonces, creo que son, y la voluntad política, agregando todo lo que ya dije antes, la voluntad política también es vital para digamos, llegar a un buen puerto, o por lo menos a ir generando los espacios para que esto cada vez se institucionalice de mejor manera. Y hablando del Pacto por la Primera Infancia, para las personas que viven en México y que no saben que existe este pacto, es una asociación civil que conglomera a más de 400 asociaciones en el país, representadas entre muchas otras. La Fundación América por la Infancia forma parte del Pacto por la Primera Infancia y, entre otras cosas, lo que hace el Pacto por la Primera Infancia es ir con las personas que son candidatas a ocupar un puesto público, y decirles, hey, la infancia importa, la infancia es primero, la infancia va al frente. ¿Te sumas al pacto? Ok, si te sumas, tienes un compromiso con la infancia, con la primera infancia, y firmas este documento. Pero ojo, mucha gente no sabía de cada una de estas personas que estaban siendo candidatos para representantes públicos. Resultaba que no sabían que existía la NAPI, ¿no? Y en realidad decían, yo no voy a firmar esto porque pues es que ¿cómo le voy a hacer? Ojo, resulta que hay una estrategia nacional, no, no es que estés haciéndole el favor a nadie. Tú como servidor público, cuando ostentes este puesto público, pues tienes que atender a esta estrategia nacional de atención a la primera infancia. Y en ese sentido, me gustaría preguntar, ¿qué retos a nivel presupuestal encontramos cuando queremos poner en marcha estas políticas públicas relacionadas con las infancias? Pues es todo, o sea, hay una frase que alguna vez escuché que decía, dime cuánto quieres a tus niños en atención o en relación a qué tanto les das, ¿no? Eh, por supuesto, el tema presupuestal es un tema de análisis complejo porque se puede ver desde muchas aristas, o sea, se puede analizar en diferentes vertientes y eso nos llevaría luego a diferentes resultados. Eh, Creo que en general podemos hablar de una evolución en la perspectiva presupuestal de lo que se está inyectando a la atención en materia de protección de derechos. ¿En qué sentido? En principio, primero y antes que nada, justo en cómo se evalúa o justo cómo se analiza el presupuesto. Si hablamos, por ejemplo, de algún presupuesto etiquetado a un programa específico, es directamente dirigido a la atención de niñez, pues entonces ya tenemos ahí, sacas un dinero, entonces dices, bueno, este dinero va específico a la niñez. Pero si lo vemos solamente como formas aisladas, podríamos a lo mejor equivocarnos porque finalmente hay un tema de presupuestos que se llaman anexos transversales, justo porque hay una etiqueta o hay dinero enfocado para una política pública, o sea, por decir una política pública en general, pero esa política pública que no va solo dirigido a niños, sino que va dirigido a la población en general, pues normalmente no la tomábamos en consideración porque era para toda la población. Pero no puedes tampoco desagregarla porque sí impacta, porque dentro de ese presupuesto que se le da a toda la población hay una población infantil que está recibiendo esa política pública o esos beneficios de la política. Entonces, cuando se empezó a analizar de forma diversa y ahora se analizaba de forma transversal, es decir, que no lleve el apellido niña, niño, adolescente el programa, no significa que no atienda también a la población infantil. Entonces, cuando se hizo este análisis, sí podemos ver, y te tengo aquí unos números, gracias, para ponerte un ejemplo. Mira, en el año 2018 había un presupuesto de 2.371.987.000 pesos, por ejemplo, para infancia. Del 2018, si lo vemos a 2021, que son mínimo 3 años, o sea, es un número de 3 años nada más, ya se reportó que el presupuesto para infancia se ha aumentado a 12.208.386 millones de pesos. Si te das cuenta, de 2 millones a 12.000, pues hablas de 10 millones y podríamos decir, wow, con el Estado mexicano, que le inyectó de una manera impresionante del 2020 al 2021,
que fue de 1.400.000 a 12.000, pues es como, ¡fu! Es un mundo. Y no es que se le haya inyectado de esa forma tan directa, de ahí van 12.000 millones, sino que se analizó la lógica justo transversal. Entonces, de todo el dinero que gasta el gobierno, ¿qué le llega a las niñas, niños y adolescentes, aunque no sean programas que sean específicos para niñas, niños y adolescentes? Entonces, si se analiza así, por supuesto, tenemos un aumento constante en el tema de la protección de derechos de niños y adolescentes. El 2023, lo que tengo yo aquí reportado, que me hicieron favor de apoyarme, aquí compañeros de la oficina, tengo entendido que fueron 15.134.000.499.000 pesos, lo que se destinó en presupuesto para infancia a nivel federal. En el estado de Nuevo León tenemos que hoy por hoy están casi 900.000 millones de pesos destinados a la atención de protección de derechos de niños y adolescentes. Y la verdad es que sí puede observarse un aumento en, digamos, en el alcance de los programas. Estamos haciendo mediciones con numeralia, aunque nosotros como Secretaría Ejecutiva no operamos. Como sabes, la Secretaría Ejecutiva lo que hace es trabajar en la coordinación justo y en el diseño de programas y política pública coordinado con los diferentes órdenes de gobierno del Estado de Nuevo León y también, por supuesto, en coordinación con la Federación y el municipio. No operamos y nosotros no trabajamos a través de números, pero sí las estadísticas que reflejan las secretarías sí nos están dando una imagen de lo que está pasando y cómo se está aplicando ese recurso y qué tanta eficacia está teniendo. Creo que vamos por buen camino. Lo que es un hecho es que, aunque yo sigo repitiendo que el tema de derechos de niños y adolescentes no ha permeado todavía ni en general, ni en todas las autoridades a nivel federal, ni ha permeado tampoco en la materialización de los programas, como nos gustaría, sí creo que la población está cada vez más sensible. Y por ponerte un ejemplo, el número de reportes a la autoridad cuando cualquier vecino, hijo, tío, escucha, ve que un niño está siendo vulnerado, cada vez está aumentando en reportes. Entonces nos estamos quedando a lo mejor un poco abajo en la atención porque justo por presupuesto necesitamos ampliar la oferta de personal, de recurso humano, porque la información que nos está llegando es mucha y eso es algo muy positivo. Por supuesto que también tiene que empujar a que haya mayor inversión en el tema presupuestal con respecto a la atención directa, por ejemplo, el maltrato y violencia, que yo lo veo como un problema desgraciadamente mucho en aumento y que no depende solo, por supuesto, de una instancia. Atender la violencia es justo lo que hablábamos al principio, un tema de prevención, no esperar a un tema reactivo. Aquí es el mejor ejemplo que se puede dar cuando hay violencia. Y esa prevención abarca a todas las áreas del sistema, porque la única manera de hablar de prevención real es justo hablar de garantía de derechos. Así es, y me da muchísimo gusto que cada vez haya más reportes, porque significa que ya no vemos, ay, es su hijo que haga lo que quiera, ¿no? Ya es un niño o niña o adolescente que está siendo vulnerado y pues hay que reportarlo. Hemos hablado, creo, un poco, más bien bastante, de manera indirecta sobre estos desafíos que estamos enfrentándonos en la construcción de estos sistemas de protección de la niñez. Y ya estamos a casi nada de terminar nuestro episodio, pero me gustaría preguntarle si hay algo que le gustaría agregar a, a estos retos o desafíos en México, esta incipiente construcción, incipiente no porque no sea, o sea, la ley está muy bonita, sino porque hay muchas cosas que como sociedad, no solamente como servidores públicos, sino como sociedad nos hace falta entender e integrar en cada una de nuestras células respecto a las infancias como sujetos de derechos. Pues mira, yo creo que sí, por supuesto, muchos desafíos. El primer desafío que veo es justo la perspectiva o, digamos, la interiorización desde la lógica de la administración pública de cómo se trabaja en sistemas.
Creo que esta coordinación que debe de existir entre tanto los diferentes niveles de gobierno, como el federal, el estatal, el municipal, como dentro de las mismas organizaciones administrativas, de qué corresponde y cómo, qué significa ese sistema junto y a la par de las cosas que cada institución o las facultades que cada institución tiene, esta forma de cohesionarnos, creo que ese es un reto muy grande porque también hay que entender que este es un sistema nuevo. O sea, no estamos hablando también de un sistema que ya tenga toda una vida y que ya tenga un entendimiento por parte tanto de la sociedad como del mismo gobierno o de las administraciones que van cambiando, ¿no? Creo que eso es un reto. Otro reto enorme también, por supuesto, y que tiene que ver con esto, es que cada vez que hay cambio de gobierno, hay cambio de política pública, no evaluamos política pública, sí generamos, sí creamos, sí analizamos y diseñamos, pero cuando ya nos toca ver, ok, ¿cómo nos fue? Pues entonces ahí ya hubo cambio de gobierno, entonces ya cambiamos la estructura y no esperamos a ver si funciona o no funciona, entonces viene otra política pública. Entonces, creo que ese es otro reto muy grande que tenemos con la evaluación real. Dentro de esto también como reto enorme y sobre todo en municipios que son los gobiernos que están cambiando mucho con más constancia o con mayor ciudad que lo que pasa en el estado o en la federación, pues que también hay una rotación de personal y eso también complica mucho porque se trabaja el principio de la administración para que todo el mundo tenga un piso parejo para llevar capacitación, para un entendimiento, para homologar criterios y después hay que haber administración y cambian las personas y hay que volver a empezar y en muchas cosas de cero. Entonces, eso también retrasa y es, por supuesto, es un gasto fuerte en recurso y en tiempo. El tema del presupuesto, evidentemente, es un reto. Se está haciendo mucho con lo que hay, pero por supuesto, en el tema de atención a las infancias y adolescencias, nos falta mucho, pero sí también se han hecho cosas increíbles. Por ejemplo, te lo digo así como rápido, aquí en Nuevo León, por ejemplo, y esto es un tema que llevó el gobernador y la verdad es que lo está manejando directamente el gobernador con la Secretaría de Salud, es la atención al 100% a todas las niñas y niños que tienen cáncer en el estado. Es una atención gratuita en todos los servicios. Esto la verdad es que es un apoyo invaluable para las personas que no tienen recursos económicos y por desgracia sus hijos tienen cáncer y saben que tienen garantizada la atención y todos los servicios aquí en el estado. Eso es un avance enorme, pero por supuesto esto implica también un tema presupuestal y de retos económicos. Y me quedaría con un último reto que también es importantísimo, es el tema de la información de los datos sensibles entre autoridades con respecto a niñas, niños y adolescentes que necesitan acceder a algún servicio del gobierno y que a veces por temas jurídicos, evidentemente por un tema de derechos de protección de datos sensibles, no nos es tan fácil comunicarnos y entonces hay niños que se nos pierden. Entonces tenemos que buscar mecanismos de sistemas de información que por supuesto también implican un reto enorme en materia presupuestal, pero necesitamos crear un mecanismo de información donde podamos estarnos enterando todas las autoridades que tenemos algo que hacer con respecto a Ana, qué está sucediendo con Ana y cómo llegamos todas, pero si no nos podemos comunicar porque la misma normativa que, insisto, entiendo que está ahí, debe de estar, porque hay que proteger derechos, sobre todo de infancias y adolescencias en materia de identidad, en materia de datos personales, datos sensibles, pero creo que sí, el destrabarlo, digamos que es un reto porque hay que destrabar, no porque sea imposible, pero sí destrabar las partes ahí técnicas, creo que hace complejo a veces la atención. Totalmente de acuerdo, yo lo veo un poco a un nivel muy pequeñito en el CIPINA municipal de mi estado en Chiapas, en uno de los municipios, y sí, no resulta tarea sencilla, pero tampoco es imposible, y cuando es necesario, pues vale la pena afrontar ese reto. Y ya terminamos el primer bloque, no hemos terminado nuestro episodio y en este segundo bloque me gustaría preguntarle si nos presenta o nos invita a revisar alguna bibliografía relacionada con los derechos de la niñez o de las infancias y la protección. Pues mira,
Como autora, yo de verdad recomiendo profundamente a la doctora Mónica González Contró. Tiene muchísimos artículos publicados. Ella actualmente incluso dirige el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y la verdad es que es una persona que tiene un apostolado total en materia de protección de derechos de infancias. Y aparte escribe de una manera tan sencilla que de verdad es muy fácil la comprensión de lo que y el entendimiento de lo que ella quiere transmitir en sus artículos. Y por supuesto, yo invitaría a todas y todos aquí en la oficina, cuando llega alguien nuevo al equipo, siempre le llamamos lo que le decimos el kit de inicio. Entonces, el kit de inicio que le damos a toda aquella persona que pasa por esta oficina es la convención, la ley general y la ley estatal de derechos de niños y adolescentes. Para nosotros es vital que se conozca la norma. O sea, es importantísimo. Sé que luego es muy aburrido estar leyendo artículos, pero la verdad es que a lo mejor simplemente con ver el índice y ver cuáles son los derechos. Yo creo que eso es de mucha ayuda. Para servidores públicos es imprescindible, pero para la sociedad en general, saber cómo está por lo menos esquematizados, qué significa y cuáles son, porque siempre nos quedamos con salud, educación, pero tienen muchos más. Tienen derecho a la libertad de tránsito, tienen derecho a la libertad de expresión, a la participación, a no ser discriminados. Es decir, las niñas y niños tienen los mismos derechos que los adultos y más, incluso más. Entonces, de verdad, yo recomendaría mucho. Hay una frase que una vez leí que dice lo que toda persona tiene que saber del derecho, y creo que este es el tipo de cosas que todas las personas tenemos que saber. No tenemos que ser expertos en derecho. Eso de que no, déjennos estas cosas a los que estamos acá aburridos leyendo normas, pero sí es muy importante que todos tengamos un mínimo de conocimiento y de comprensión de estos temas. No, y pues entonces, por favor, vayan, si ustedes entran al Google, seguro que se encuentran todos estos documentos. Y vamos ya a la última y tercera parte de nuestro episodio. En esta última parte, la persona invitada escogió una palabra de un banco de palabras con la encomienda de relacionarla con el concepto de buenos tratos. Y entonces yo le pregunto, ¿está lista? Claro. Y la palabra que usted eligió es transgeneracionalidad y cómo se relaciona con el buen trato. Pues fíjate que yo creo que es un tema muy importante el cómo nos estamos comunicando, abuelos con los nietos, padres con los hijos, incluso nosotros mismos con nuestros padres. Nada más quiero decirte que una cosa, recordemos que cuando la relación que teníamos nosotros con nuestros padres era mucho evidentemente, de lo que estaba estructurado en la familia, los valores internos en la familia, lo que nos decían en la escuela, pero no teníamos este mare magnum de información y de acceso a tantas realidades alternas a lo que vivimos, que ahorita el avance tecnológico, cultural, social, va pero como flash, va muy rápido, y cada vez nos estamos alejando más justo de nuestros ascendentes. Los niños ya no entienden cómo se pueden comunicar con los papás, porque los papás no conocemos cómo están hablando, con qué lenguaje y qué están accediendo. Y de eso ya ni digamos de los abuelos o de las abuelas. Pero es vital porque finalmente justo esta conexión de información y de entendimiento nos permite un buen trato y nos permite a los padres entender qué están viviendo los hijos, poderlos estructurar, poderlos acompañar, pero también entender que no necesariamente lo nuestro fue siempre lo mejor. Y lo que es un hecho es que lo que están viviendo es su realidad. Y a quien nos toca ver su realidad y aprenderles a nosotros, a ellos no les toca necesariamente tenerse que anclar en lo nuestro. A nosotros sí nos obliga la vida a entenderlos a ellos. Si no tenemos esta comunicación, el buen trato y la comunicación, el entendimiento, el apego, tiene mucho riesgo de romperse. Entonces, para mí creo que es muy importante porque son temas complejos, no son fáciles de sentarlos, hablar de temas, por ejemplo, de homosexualidad, homoparentalidad, entre un niño o un adolescente con los abuelos, son temas que ni siquiera se pueden sentar en la mesa. Y donde cada quien a lo mejor piensa que tiene la razón y no necesariamente, son dos visiones, son años, son culturas distintas.
y vamos muy rápido, muy rápido. Entonces creo que es importante no dejar de ver este tema de la comunicación entre las generaciones familiares para justo mejorar el tema del apego y la comunicación y buen trato pues en estas mecánicas familiares, ¿no? Y otro ejemplo me gustaría dárselos con el tema de la crianza digital. Vayan al episodio número 17 y escuchen este tema con el maestro Pablo Cristini. Él nos hablaba justo sobre las características de las distintas generaciones, y así es que, y también ahí el apego, la comunicación y el estar presentes, el educarnos en estos temas cobra mucha importancia. Ya terminamos justo a tiempo este episodio, así que le agradezco profundamente el espacio, el tiempo y la forma tan agradable, sensible para ayudarnos a entender cosas tan complejas que parecen complejas, pero a lo mejor ya si uno se sienta con la disposición, no lo son tanto. Y gracias a las personas que se han conectado, gracias a las personas que nos han permitido tener estos 61 minutos ya. Y gracias a las personas que laboran con usted por hacer la labor que hacen y muchísimas gracias por aceptar participar, formar parte de esta colmena, nuestra querida Colmena FAI. Al contrario, mi querida Trudy, yo te agradezco muchísimo la invitación. Para mí fue un honor y un gusto haber compartido contigo. Y de verdad, la verdad, usemos el sentido común. Eso se lo digo a la comunidad. A nadie nos gusta que nos traten mal. A nadie nos gusta que nos griten, a nadie nos gusta que nos peguen, a nadie nos gusta. Ahora, si no nos gusta como adultos, que entendemos a lo mejor el por qué otro puede estar haciendo algo, un niño que no tiene el proceso cognitivo todavía para entender por qué lo maltratan, por qué le gritan, por qué lo dejan en la calle, por qué lo dejan con frío. Es un tema de sentido común y de humanidad. Entonces, Así es. estas necesidades son traducidas, insisto, en derechos. Y Mm, pongamos siempre esa palabra, porque de ahí viene la obligación y de ahí viene lo que tenemos todos que hacer. exacto. Pues con esa última frase cerramos nuestro episodio. Muchísimas gracias. Tengo que agradecer, como en cada episodio, a Carlos Díaz por las hermosas imágenes que hace para promocionar la labor de nuestra querida Fundación América por la Infancia. Gracias a Javier Lenis por hacer posible que este episodio esté en nuestro canal de YouTube. Gracias a las personas que forman parte de nuestra colmena reflexiva, que se conectan al podcast. Síganos, por favor, nos encuentran como @colmenafai. Gracias a las personas que siguen a la Fundación América por la Infancia a través de sus redes sociales, que son @América por la Infancia en Instagram y en Facebook. También encuentran el canal de YouTube con esta etiqueta, @América por la Infancia. Gracias a cada una de las personas que hacen posible que esta transmisión sea posible. Que tengan un lindo fin de semana y nos vemos en el próximo episodio de Jueves de Colmena Fai. Gracias. Gracias.